En esta presentación analizaremos la estructura narrativa del videojuego The Last of Us 2013, atendiendo a cuáles son las estrategias discursivas y representacionales que pone en marcha. Y en este sentido, si empezamos por contextualizarlo, debemos considerar su génesis y mencionar que se trata de una propuesta creada por Bruce Straley y Neil Druckmann, siendo este segundo también el encargado del guión. La empresa que lo produce es Naughty Dog y lo distribuye Sony Computer Entertainment y originalmente salió para PlayStation 3 en el año 2013, aunque luego a mediados de 2014 salió una versión mejorada para PlayStation 4 bajo el nombre de The Last of Us Remastered. El género al que pertenece es al terror o aventura y consiste en disparos en tercera persona. Para poder abordar los referentes o detonantes de su concepción, en primer lugar tenemos que referirnos muy brevemente a su argumento, ya luego profundizaremos más en ello, y en ese sentido la acción se sitúa en septiembre de 2013 en Estados Unidos, momento en el que se desata una pandemia causada por un hongo, el Cordyceps, que afecta al cerebro de los humanos y provoca que estos sean caníbales, deviniendo como una suerte de zombies. Pues bien, La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, del 68, es el principal referente, porque está en el origen de la propuesta, ya que Druckmann pensó el argumento en el año 2004 cuando era estudiante de la Universidad Carnegie Mellon y había una competición en la que debían desarrollar una propuesta para que justamente la evaluara George Romero. Entonces, para pensar un entorno apocalíptico poblado de zombies, se inspiró en esta película, aunque la dinámica de juego se basaba en Ico 2001, un videojuego de PlayStation 2, y el personaje protagonista estaba inspirado en Hartigan del cómic Sin City. En términos argumentales, el protagonista era un hombre que tenía problemas cardíacos y que debía proteger a una muchacha. Y a pesar de que este sea el embrión del juego que ahora nos ocupa, no ganó la competición. Entonces lo que hizo el autor fue seguir dándole vueltas a la idea inicial, y tal es así que llegó a desarrollar un cómic titulado The Turning, aquí le podéis ver a él mismo que lo está presentando, y en este cómic mantuvo la idea de los dos personajes protagonistas, aunque en este caso él era un criminal que había perdido a su hija y conocía a una muchacha joven y se convertía un poco como en el protector de ella, aunque al final es la muchacha quien le salva a él cuando es capturado por los criminales con los que antes trabajaba. Por tanto, el tema de la infección, de la pandemia, está totalmente ausente. Y ahí la influencia clave es este documental en el que se habla del Cordyceps, el hongo que aparece en el videojuego, pues a pesar de que no afecta a las personas, existe en la vida real y sí lo hace en los insectos, como podéis ver en el caso de esta pobre abeja. Otros referentes fueron estas dos novelas, Ciudad de Ladrones y El Mundo Sin Nosotros. La primera, escrita por David Benioff, trata en clave de ficción las vivencias de dos supervivientes en el sitio de Leningrado, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y cómo ante la ausencia de comida se producen episodios de canibalismo. La segunda obra, El Mundo Sin Nosotros, de Alan Weisman, trata sobre cómo sería el planeta sin la presencia humana y por consiguiente cómo la naturaleza se adueñaría de las ruinas de la humanidad, tratando de recuperar su territorio. Esta es otra novela clave, The Road, escrita por Cormac McCarthy, y también nos sitúa en un entorno postapocalíptico causado en realidad por un cataclismo que asoló toda la civilización y se focaliza en las aventuras y desventuras de dos personajes que son un padre y su hijo. Esta obra además luego ha sido llevada a la pantalla por John Hillcoat y la ambientación y los paisajes en términos de dirección artística son muy parecidos a los que aparecen en el videojuego que nos concierne. Y resulta que el autor de la novela The Road, Cormac McCarthy, también es el autor del libro No es país para viejos, ¿no?, cuya adaptación cinematográfica fue una de las influencias confesas de la obra que estudiamos, en concreto por cómo la supresión de la música o su reducción al mínimo puede de alguna manera incrementar la tensión y poner el acento en la relación entre los personajes. Y Gravity, por su intensidad y por su peso, también son otro referente presente en este videojuego. En cuanto a la estructura narrativa, resulta esencial considerar cómo se articula la relación tiempo-espacio. Y en ese sentido, y atendiendo a la temporalidad, empecemos por señalar que el juego empieza con un prólogo que corresponde al tiempo justo al comienzo de la pandemia. Entonces, en este contexto, los primeros personajes que aparecen son Joel y Sarah, su hija, quienes viven en Austin, en Texas, y llega un vecino suyo que está infectado y trata de atacarles. Entonces ellos deciden huir en coche hasta un lugar seguro junto con el hermano de Joel, Tommy. Sin embargo, en su huida sufren un accidente a causa del caos que reina en las calles y deben proseguir andando. Sarah se tuerce el tobillo, Joel la lleva en brazos, se encuentra a un oficial, este cree que la chica está infectada, la dispara y muere. Y esto constituye el prólogo, un elemento absolutamente sustancial para la obra
que a su vez esta obra se estructura en 4 partes que funcionan, a mi parecer, como capítulos y que corresponden a una progresión temporal verano, otoño, invierno y primavera, cuya acción se sitúa 20 años después del prólogo, y Joel evidentemente es mayor, pero Ellie es una joven que le recordará a él a la hija que tanto quería y que perdió. Y de hecho lo que sucede es que a él le encomiendan la misión de conducir a la joven a los Luciérnagas, que son un grupo de rebeldes que sabotean las zonas de cuarentena gestionadas por los oficiales. Pues bien, a lo largo del periplo que hacen juntos, se forja entre ellos una relación de afecto que cada vez va cobrando más peso. Y en el transcurso del nacimiento de esta amistad, de este amor, se recorren diversos espacios, concretamente 12, que a su vez se concretan en las distintas áreas de juego, que tienen como finalidad crear la sensación de un mundo abierto, es decir, como si se tratara de un videojuego al estilo de The Elder Scrolls V Skyrim de 2011, Red Dead Redemption 2 de 2018 o The Legend of Zelda Breath of the Wild de 2017. Mientras que aquí, en cambio, en el juego que nos ocupa, la linealidad es muy evidente y el margen de maniobra es mucho más reducido, pero invocan esta sensación de libertad. Aquí podéis ver los 12 lugares en los que acontece la acción y que se supone que son los que recorren los protagonistas a lo largo de las diversas estaciones y, por tanto, prácticamente cruzan todo Estados Unidos. Y como podéis ver, el último punto corresponde al epílogo, cuya acción acontece en Jackson y tiene un peso en términos psicológicos clave, pues a lo largo de todo el videojuego hemos asistido a las luces de Joel, y aquí en cambio lo que vemos son sus sombras, porque le jura a Ellie una mentira. Y es que en realidad los luciérnagas querían a Ellie para sacrificarla, porque resulta que ella es inmune al virus. Entonces, gracias a ella, podrían lograr la cura a la enfermedad. Y Joel, claro, pensaba que simplemente pues, le sacarían un poco de sangre. Pero en realidad lo que querían era matarla porque debían matarla porque el virus anida en el cerebro. Y claro, Joel, ante la decisión de salvarla a ella y acabar con la posibilidad de salvar a la humanidad, o salvar a la humanidad y sacrificarla a ella, pues opta por la primera opción. Así que se lleva a la chica de la sala de operaciones, que ya estaba anestesiada, y luego le explica que ella no es la única inmune, sino que ha habido otros, se han llevado a cabo investigaciones y han fracasado, y por tanto no tiene sentido seguir con este experimento. En el epílogo, entonces, ella está muy decepcionada porque anhelaba contribuir a la curación de la enfermedad y le pide a Joel que por favor le jure que esto es cierto, y él lo hace a pesar de ser una mentira. Entonces, como podemos advertir, todo el juego pivota alrededor de un viaje cuyo objetivo es conducir a Ellie a los luciérnagas y conseguir la cura de la pandemia. No obstante, cuando ya están a las puertas de lograrlo, se marchan. Por tanto, no es un relato de un triunfo, sino que es el relato de un fracaso, de una empresa que no se cumplirá y de un mundo absolutamente asolado que permanecerá igual, pero al mismo tiempo es una historia de amistad y de amor que termina con la salvación de Ellie. Y por eso es un final muy complejo, porque estamos ante un dilema ético. Y como la narración es complicada, lo que hemos hecho ha sido cotejarla con la idea del monomito o del viaje del héroe, según lo describió y estructuró Joseph Campbell, quien, a partir de los mitos y los viajes y relatos épicos, estipuló las diferentes etapas de este viaje, desde la llamada hasta la victoria y regreso final al punto de partida. Además, también hemos empleado la definición del viaje planteada a partir de Campbell por David Adams Liming en su obra Mythology, The Voyage of the Hero, del año 98. Concretamente, consideramos que en el videojuego se cumplen 10 fases, que arrancan con el prólogo, en el que se aborda el desconocimiento del problema, y luego vienen la llamada a la aventura, en un primer momento el rechazo de embarcarse a tal empresa, luego el aprendizaje, después el cruce del umbral, acto seguido las pruebas y las adversidades, que duran bastante, el vientre de la ballena, la reconciliación con el padre, el descenso a los infiernos, y en el prólogo deberíamos asistir al retorno al hogar. Pero aquí este ya no existe, ya no hay un hogar, entonces se marchan al campamento que ha creado el hermano de Joel, pero las dudas de él y su incredulidad nos sitúan ante un final abierto, porque no se ha superado la prueba épica que articula todo el relato. Por tanto, estamos ante una obra cuya atención recae al 100% en el argumento, y por ello la consideramos una pieza clave del giro narrativo que viene dándose en el ámbito de los videojuegos de un tiempo a esta parte, algunos de cuyos peldaños más significativos son BioShock, Heavy Rain o Dishonored, entre algún otro. En cuanto a las estrategias narrativas y representacionales, consideraremos que la información y el argumento se despliega a partir de estas 5 instancias: las cinemáticas, que duran 93 minutos del total del videojuego, los Quick Time Events, es decir, aquellos momentos en los cuales simplemente tienes que llevar a cabo una pequeña acción como pulsar un botón para que acontezca algo, los diálogos dentro del gameplay, que son sustanciales para unir lo que serían las cinemáticas y la jugabilidad y que sea de una manera fluida y no brusca, que todo esté bien hilvanado, y
la intermediariedad, que se gestiona a partir de los carteles y las noticias que van apareciendo y que permiten al juego lograr verosimilitud y transparencia sin tener que recurrir a estrategias extradiegéticas que nos transmitan esa información. Luego encontraríamos los objetos que actúan como disparadores narrativos. Y en cuanto al despliegue de la trama, se trata de un juego cerrado y de naturaleza lineal, pero se apuesta por la idea de inmersión en el sentido en el que la han definido Whitmer y Singer, quienes afirman que la inmersión es un estado psicológico caracterizado por la percepción de uno mismo rodeado, incluido e interactuando en un ambiente que proporciona una corriente continua de estímulos y experiencias. Por otra parte, Mashevsky ha conceptualizado diferentes modelos arquitectónicos narrativos, es decir, distintas tipologías a la hora de articular la historia, y este juego correspondería al tipo de String of Pearls, es decir, la cadena de perlas, porque hay como toda una serie de cinemáticas que conectan secciones del juego y la suma de todo ello nace ese collar entero que es toda la narración del videojuego. Aquí podéis ver un ejemplo de QuickTime Events, cuando han tenido un accidente y entonces tienes que apretar un botón para que Joel pueda salir del coche. Esto sucede en el prólogo. Aquí ejemplos de intermedialidad y objetos, cartas y notas que vamos encontrando y que nos dan información, las grabadoras que también permiten saber qué sucedió en el pasado, los carteles, que aquí no se ve demasiado bien pero pone Jackson y es el epílogo, o las cartelas e intertítulos que solo encontramos a propósito de las estaciones del año. Bueno, aquí también podéis ver esto que procede del prólogo y que es un cartel donde pone San Antonio porque están en Texas al principio. En cuanto a las estrategias narrativas y representacionales, podemos referirnos a las instancias representacionales y contemplar el punto de vista, una cuestión muy relevante en esta propuesta porque se producen cambios significativos. El protagonismo recae sin lugar a dudas en el personaje de Joel, y como hemos dicho antes, se trata de un juego en tercera persona, pero hay algunos momentos en los que se usa cámara subjetiva. Luego veremos un ejemplo. Y las cinemáticas también se articulan en tercera persona, es decir, vemos desde fuera de Ellie y de Joel y de los demás personajes. En cuanto a la jugabilidad y cómo se articula el punto de vista, como antes decía, conduces a Joel en la mayor parte de la historia, pero al comienzo, al inicio del prólogo, a quien diriges es a su hija, a Sarah, y a partir del episodio ubicado en el invierno, como Joel ha sido herido, empiezas a dirigir a Ellie, y en este capítulo asistimos a un tipo de montaje que en términos cinematográficos correspondería a lo que llamamos el montaje alterno, y se articula todo a partir del gameplay, de modo que conduces a Joel y a Ellie uno tras otro y convergen ambos en la cinemática con la que concluye este episodio. Y al término del videojuego también conduces a Ellie y prácticamente no debes hacer nada con ella. Simplemente es así para que se dé la vuelta en términos de perspectiva narrativa y entonces el enunciador pase a ser ella, de modo que se deconstruya la idea de héroe que hemos estado atribuyendo todo el rato a Joel. Aquí podéis ver el ejemplo del punto de vista invertido en términos de cámara subjetiva dentro del gameplay, un momento esencial en el que Joel está colgado del revés y tienes que ir disparando y realmente es bastante estresante. Aquí podéis ver imágenes del momento en el cual conduces a Ellie, o en cuanto a los ejes narrativos, aquello más relevante es la relación entre Joel y Ellie. Y en ese sentido es básico, es esencial el giro final de perspectiva, porque el videojuego adoptará el punto de vista de la muchacha al final y es lo que nos permite poner en tela de juicio todas las decisiones de Joel que hasta ese momento hemos dado por buenas. Y eso es relevante porque toda la construcción narrativa de la propuesta se articula a partir de la relación de ellos dos y cómo se va afianzando y cómo va cobrando más fuerza, especialmente a partir del capítulo de la primavera, es decir, después de que se hayan ayudado mutuamente, y a partir de ese momento Joel antes era como reticente de hablar de su hija y ahora empezará a hacerlo e incluso le dirá a Ellie que cree que si se hubiesen conocido habrían sido buenas amigas. El segundo eje del videojuego sería la naturaleza, pues es aquello que prevalece ante el virus que lo asola todo y entonces pues las construcciones humanas se desmoronan y el mundo natural se apodera de las urbes. Y el tercer eje es el que tiene que ver en cómo se abordan los tiempos, cómo se aborda el pasado, porque a pesar de que este solo es jugable en el prólogo, sus huellas, sus trazas están muy presentes, bien sea en las fotografías de quienes ya han fallecido y las han dejado en sus casas, o, por ejemplo, en el reloj roto de Joel, que se lo regaló justo Sarah el día en el que ella misma falleció y que a pesar de estar roto, pues él lo lleva siempre puesto, o evidentemente las ruinas que pueblan todos los escenarios y que son un testigo de lo que antes hubo. El presente, en cambio, no se adscribe a ningún espacio en concreto, sino que implica la errancia, el deambular, y el futuro se vislumbra solo a partir de la esperanza, que tiene que ver con la curación y que por consiguiente queda oscurecido al final. Y aquí podéis ver a Joel y a Sarah, que la está llevando en brazos, cómo luego llevará a Ellie, y el tono en el que habla a las dos es muy parecido, porque proyecta en Ellie la imagen mental que tiene de su hija. Y aquí otra imagen en la que, como antes decía, en el epílogo le dice que ambas hubiesen sido amigas en caso de lograr conocerse.
Y aquí el tema de las fotos, concretamente la de Joel y Sarah, porque primero es la imagen que tiene Tommy, el hermano de Joel, y luego se la roba Ellie para poder dársela a Joel y que implica pues ese recuerdo. Y aquí otra imagen en la cual podemos ver a Joel y a Ellie absolutamente subyugados ante la belleza del mundo natural y cómo éste nace, ¿no?, y renace en medio del caos y del ámbito urbano. Y la pregunta que nos despierta al final se acerca más al qué quiere decirnos que no al qué es lo que nos cuenta, gracias precisamente a ese final indefinido o abierto, o, digámoslo de otro modo, estamos ante un monomito no concluido. Y es por ello que me permito poner una imagen de la aventura de Antonioni, un largometraje cuyo punto de partida es la desaparición de una mujer y cuyo final no implica que la encuentren y sepan qué ha sucedido, sino que ahonda en los sentimientos de los personajes ante tal hecho. Del mismo modo que esta es la última imagen del videojuego en la que vemos a Ellie aceptando, aunque con lógicas dudas, el juramento de Joel, que supone aceptar que la pandemia no se resuelve y que el viaje que han compartido ha despertado en ellos muchos sentimientos, pero no una resolución definitiva que suponga un antes y un después para el mundo.